Esta semana continuamos hablando de Machine Learning y en concreto uno de los modelos más sofisticados, las redes neuronales. Esto sí que suena a ciencia ficción, ¿verdad? Suena a crear un cerebro artificial con neuronas propias que procese la información, tal y como lo haría un humano, ya que al fin y al cabo los humanos procesamos la información a través de la conexión neuronal. La verdad es que estos modelos fueron desarrollados hace relativamente bastante tiempo, y no ha sido hasta hace poco que tenemos ya un mayor poder computacional que las podemos utilizar y sacarles el máximo partido posible. En este vídeo os contaré qué es una red neuronal y para qué se utiliza dentro del campo de la ciencia de datos. Por otro lado, hablaremos también de los modelos de series temporales, que se utilizan para predecir el valor futuro dada una sucesión de datos de valores del pasado. Son modelos que se utilizan especialmente en áreas como la economía, para predecir el valor futuro de un activo o la demanda que tendrá un producto. Esta es la última semana con contenido teórico del bootcamp, así que os voy a contar lo que he aprendido y las dificultades que me voy encontrando. Os recomiendo que si no habéis visto el resto de vídeos de Machine Learning que he realizado las semanas anteriores, vayáis primero a verlos también. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal os cuento mi proceso de reconversión profesional de psicólogo a Data Scientist. Y más preámbulos, empezamos con el vídeo. Para un momento, Carlos. ¿No es un poco pretencioso pretender crear un cerebro artificial con neuronas? Pues la verdad es que sí, dicho así, parece bastante ambicioso, pero déjame explicarte en qué consiste una red neuronal artificial. Los cerebros humanos procesan la información gracias a las neuronas, que son una especie de células particulares que se transmiten la información entre sí, que se encuentran dentro del cerebro. De manera que una neurona se activa y puede trasladar esa información a otras neuronas, a una más o a múltiples neuronas. Se van activando y desactivando en función de los estímulos. De la misma manera podemos crear neuronas artificiales, puntos de información que transmitan o no transmitan en función de los inputs recibidos. De hecho, esto en Data Science es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo, que consiste precisamente en eso, en intentar imitar el procesamiento cerebral humano. Una red neuronal básica se compone de tres capas: la capa de entrada, de estímulos de entrada, una capa intermedia donde se procesa la información y una capa de salida. Pero evidentemente esto tiene sus limitaciones y no funciona exactamente como un cerebro humano, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay funciones cerebrales que ni siquiera se conocen a nivel psicológico, como por ejemplo la conciencia, con lo cual imitar este tipo de comportamientos y este tipo de procesamiento todavía está muy lejos de poderse conseguir. Vale, Carlos, esto de las neuronas mola, pero ¿para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? Pues bien, los modelos de redes neuronales son modelos de aprendizaje supervisado y se utilizan en múltiples tipos de problemas. Pueden utilizarse en problemas de regresión, de clasificación o de clasificación múltiple. Son especialmente útiles para problemas que utilizan datos no estructurados, datos que no tienen una estructura concreta, que no se pueden tabular y poner en una tabla, como por ejemplo una imagen, un vídeo o un audio. Todas estas aplicaciones que detectan la forma de tu cara, que te la cambian con la cara de un amigo, utilizan de base probablemente modelos de redes neuronales. Puntualizar también que hay un tipo de redes neuronales que sirve también para tratar problemas de aprendizaje no supervisado. Los denominados modelos SOM. Existen diferentes tipos de modelos dentro de las redes neuronales. El primer modelo y el más sencillo sería el perceptrón, que consistiría en una serie de estímulos de entrada, uno o varios, una única neurona, que sería el perceptrón, que se activa o se desactiva, y un output, unos elementos de salida. Y esto del nombre del perceptrón mola, no sé vosotros, pero yo me imagino como una gran aspiradora de información, como si fuera ahí un cañón láser. En segundo lugar tenemos los modelos multicapa, que en lugar de un único perceptrón incluirían diferentes neuronas en forma de una capa intermedia o varias capas intermedias. Dentro de estas diferentes capas tenemos las capas convolucionales, que se utilizan especialmente para el procesamiento de imágenes o de vídeos. El funcionamiento de estas capas se basa en la extracción de patrones, en intentar resumir los patrones que definen esa imagen, por ejemplo bordes, colores, formas, y extrapolarlas a una imagen como a una capa mucho más pequeña, para posteriormente superponer toda esa información. Por otro lado, tenemos las capas neuronales recurrentes, que se utilizan sobre todo para el procesamiento del lenguaje, para la creación de traducciones, y utilizan la información de forma repetida, de forma recurrente. No son neuronas que simplemente trasladan la información y se olvidan, sino que las pueden trasladar hacia adelante y también hacia detrás, y la utilizan en múltiples ocasiones.
Comentar que los modelos de redes neuronales tienen una ventaja muy importante, especialmente para nosotros, para los científicos de datos, y es que requieren muy poco preprocesamiento de la información, ya que será el propio modelo quien extraiga los patrones y las características necesarias, y no tendremos que dotarle de los datos perfectamente limpios y ordenados. De hecho, como os he comentado, son especialmente útiles para la información no estructurada. En segundo lugar, y a mitad de semana, comenzamos a trabajar con las famosas series temporales, que seguro que si alguno de aquí ha estudiado economía, las conoce y le suenan de la carrera. ¿Y qué es una serie temporal? Una serie temporal no es más que una sucesión de datos obtenidos en un intervalo de tiempo y ordenados de forma cronológica. La idea subyacente a las series temporales es intentar predecir el futuro, el valor futuro, por ejemplo, de un activo o de un producto, en base a los datos de los precios en el intervalo de tiempo anterior. La idea que subyace al análisis de series temporales es servirnos de estos datos previos, de esta sucesión de datos previos, para intentar predecir el futuro, ya sea, por ejemplo, un precio o una demanda de un producto. Quizás se puede entender mejor de forma intuitiva si ponemos un ejemplo. Imaginaos que queremos predecir cuál será el precio de la semana que viene de un producto como la leche. ¿Qué es en lo primero que piensas? ¿En qué te basarías para predecir un precio y no otro? Supongo que lo primero que pensarías no es el color de la leche o de qué manera está envasada o de qué está compuesta la leche, sino que lo primero que irías a buscar es la información del precio a día de hoy. Quizá la segunda información que vayas a buscar es el precio de ayer y quizá después el precio de hace un mes. Y en base a esos precios podrás hacer una predicción. Quizá decidas hacer una media, quizá decidas predecir el valor actual más un pequeño porcentaje. Lo verdaderamente relevante aquí es el tipo de dato que estás utilizando, que es el precio de hoy y el dato de los precios anteriores. Y de esta manera, en base a esta información, seguramente tu predicción no se aleje mucho de la realidad. Por tanto, la idea de las series temporales es sistematizar este proceso y en base a toda esa información intentar dar una predicción, quizá no solo al día siguiente, sino para el resto de los días. Comentar que las series temporales habitualmente se pueden descomponer en diferentes componentes que influyen en cómo se comporta la serie. Suelen tener una cierta tendencia, una tendencia que puede ser ascendente o descendente, suelen tener una serie de ciclos, ya sea una estacionalidad, es decir, una serie de variaciones en función del mes, de la semana o de cada 15 días, y suelen tener también a veces un componente cíclico ya de más largo plazo. Este tipo de componentes normalmente intentan extraerse de la serie temporal para que no influyan dentro del análisis. No quiero adentrarme mucho en la explicación de estos modelos, pero existen también múltiples tipos, y los que se utilizan más habitualmente son los modelos ARIMA o los modelos SARIMA. Y hasta aquí llegaría toda la parte teórica que he visto en el bootcamp. El último día, de hecho, de esta semana, ya hemos comenzado a organizarnos los proyectos. En el caso de mi equipo, ya hemos establecido una serie de fases en las que distribuir las diferentes tareas del proyecto y hemos asignado una cantidad de tiempo para cumplir con estas fases. Hemos establecido fases como una pequeña fase de investigación, de extracción de datos, de limpieza de datos, de análisis de datos, preparación de modelos, etc. El mismo lunes de la semana que viene ya comenzaremos a trabajar sobre el proyecto y la idea es que en los próximos vídeos os cuente un poquito más de qué va el proyecto y cómo va evolucionando. Finalmente, comentar como siempre las principales dificultades de la semana, que realmente son dificultades muy similares a las que ya he venido comentando. En primer lugar, y en relación con las redes neuronales, como ya he dicho, son modelos bastante complejos. Aquí he dado únicamente unas pinceladas, que espero además no haberme equivocado mucho, pero la realidad es que todavía hay pocos expertos en redes neuronales. Cuesta mucho saber y entender exactamente qué es lo que sucede dentro de todas esas capas y por qué se activan o se desactivan algunas de esas neuronas. La extracción de patrones y en qué se fija el modelo todavía no está clara del todo. Por lo tanto, este tipo de modelos requieren de mucha experiencia y de mucha pericia para poderte manejar con soltura. Y finalmente, la otra dificultad está siendo que simplemente estamos llegando ya al final del bootcamp y ya se acumula una gran cantidad de conocimientos y de modelos y cuesta seguir el ritmo. Sin embargo, como ya he dicho, ha sido la última semana de teoría, ahora ya vienen 2 semanas en las que estaremos centradas en el proyecto y que llegará el momento de empezar a practicar todas estas habilidades que hemos ido adquiriendo durante las semanas anteriores. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Creo que este será el último vídeo que suba dentro de la serie de Machine Learning, ya que como digo ha sido la última semana de teoría del bootcamp. Creo que de todo el bootcamp ha sido las semanas más complejas, ya que todos estos modelos requieren una comprensión grande, tanto a nivel matemático como a nivel de código. De hecho, me parecen muy interesantes y muy ingeniosos algunos de estos modelos,
y me da la sensación que estoy ante una herramienta muy potente para hacer mejores predicciones en el futuro y para tomar mejores decisiones. Sin duda, el área de Machine Learning y de inteligencia artificial será una de las áreas en las que me focalice en el futuro y de las que intente aprender más. Como digo siempre, os invito a que dejéis cualquier duda o cualquier comentario abajo en la caja de comentarios y que si os ha gustado el vídeo, esta serie de vídeos de Machine Learning, la apoyéis con un like. Espero que os haya gustado el vídeo, os mando un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.